Mientras abren sus Biblias a Romanos capítulo 9, verso 22 y 23. So we'll be in Romans chapter 9, verse 22 and 23. Invité a mis amigos, voy a estar predicando bilingüe. Beneficio para ustedes significa que voy a ser más condensado. Aparte hay comida, entonces voy a tratar de ser conciso y al punto. So I'll be preaching back and forth in Spanish and English, and we do have food, and I know, so I'll be even more concise and to the point. Voy a estar leyendo y luego oramos. So I'm going to read this and then we're going to pray. Dice su palabra de vuelta. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. It says, what if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of His glory for the vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory. Let's pray. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Nos bendices cada día con tus misericordias. Padre, tu paciencia se extiende día a día con nosotros, Señor. Father, I just want to thank you for all your mercies that are every day bestowed upon us and your patience with which you endure us. Pero Padre, mi deseo y mi oración en esta tarde, Señor, es que nos ayudes a contemplar tu gloria, contemplar tu bondad y tu ira. Que nos ayudes a contemplar, Señor, la obra de Cristo Jesús, de lo cual, Padre, es necesario si vamos a conocerte, a temerte, a poner nuestra fe en ti. So I just pray, Father, that you would give us the knowledge to know who you are, your wrath and your kindness, that you would allow us to see the work of Christ, so that we would come to know you and come to have faith in you. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás dirán, ¿por qué no tomo el tiempo de brincarme a otro pasaje, ya que estamos celebrando el Día de las Madres? En parte porque les prometí que la próxima vez que estaríamos aquí hablaríamos de este pasaje. So the reason we're in this specific verse in part is because I promised that the next time I'd preach, I'd be preaching on the vessels of mercy. Pero voy a hacer quizás algo poquito opuesto a lo que normalmente hago. Y es básicamente darles la aplicación de antemano y luego veremos el pasaje. So I'm going to do it a little bit different. I'm going to lay out the application of what we're about to see, and then we'll go into the passage of the text. De vuelta. Dios es bueno. En parte sabemos eso desde Génesis 1:1, cuando Dios creó todo lo que hizo y cuando terminó su creación, Él dijo que fue bueno. So we know God is good in part because since Genesis 1 we know that after He did all His creation, He said it was good. And it was good because He is good. ¿No? Entonces es bueno porque Él es bueno. Y nomás le animo a contemplar que eso significa que todo lo que Dios hace es perfectamente bueno. Y no lo puede mejorar. So I just like you to contemplate that God's goodness is perfect. So He is good in everything He does perfectly and cannot improve upon His work. Eso significa que cuando creó al hombre,
primero, a Adán, y después que miró que estaba solo y ocupaba una ayuda idónea, le creó su esposa, la hembra, para que pudieran procrear y administrar y cuidar del huerto del Edén. Eso fue bueno. So that means that when God created Adam first, and he saw he was alone, and created his helpmate, and created Eve, woman, and commanded them to care for the garden and to procreate, it was good. So podríamos decir que desde un principio el ser padre y madre es algo bueno, honroso, digno de reconocer porque Dios lo ha creado. So just being mother, father, it is a good thing. It is worthy to honor and recognize that. And we know that because in part, one of the commandments is to honor thy father and mother. So, y en parte sabemos que es digno de honor porque uno de los mandamientos es honrar a tu padre y tu madre. Que me lleva a la aplicación de, como madres, ustedes han sido encomendadas una de las más grandes responsabilidades, que es criar a hijos. Ciertamente el padre tiene una gran responsabilidad de dirigir, de cuidar, de proteger y de proveer por su hogar, pero a la mujer, a la madre, su responsabilidad de criar ha sido dada por Dios. So we can talk about just the mother, God given her a great responsibility to actually nurture and raise children. The father has a great responsibility to guide, to provide, to protect for their family. But the woman was created to raise children. Podría decirle de esto, que si usted hace un buen trabajo como madre, usted les va a mostrar quién es Dios en su totalidad, quién es Cristo y quién son ellos como seres pecadores. I'll say this, if you as a mother do your job right, you will show who God is to your children in His totality, you will show who Christ is, and you will show who they are as sinners as they are. Esa es su responsabilidad primordial como madre. Proclamarles a sus hijos y mostrarles con la palabra de Dios y con su testimonio quién es Dios, quién es Cristo, lo que han hecho y cómo ellos son pecadores. That's it. That's your primary responsibility as a mother, is to proclaim God and Christ and what they have done with the Word of God and with your testimony, and to show them that they are sinners. ¿Por qué digo esto? Que esa es la aplicación o la conclusión a la que vamos a llegar. Pregúntese, ¿cuántos abogados, ingenieros, doctores, presidentes políticos, astrónomos y cualquier otra profesión de renombre que pueda pensar no existen en el infierno ahorita? Just think about it. How many doctors, lawyers, engineers, whatever profession you find in high esteem, how many of those people are right now in hell? Pregúntese cuántos hombres y mujeres buenos están en el infierno ahorita. Ask yourself, how many good men and women that did good things are still in hell right now? La entrada al reino de Dios no se gana por obras, o por tener buena carrera, o por tener grandes posesiones, o bienes raíces. The entrance to heaven is not earned through our works. It is not earned through good professions and careers. It is not earned through wealth, riches.
Hay un solo camino, y es Cristo. There is only one way, and it is Christ. So, padres y madres, nomás quiero que contemplen por un segundo que usted hace su mejor trabajo para que su hijo o hija tengan buenas carreras, sean bien portados, pero nunca les habla de Cristo. ¿Hicieron un buen trabajo? Just want you to contemplate. You raise your kids, your daughters and sons, to have great careers, to be well educated, to do good, but never preach Christ to them. Did you actually do a good job? Nos guste o no, la vida nomás termina en dos lugares para nosotros. En la misericordia y gloriosa presencia de Dios, recibiendo eterno consuelo, o en el eterno tormento donde recibimos la ira de Dios. I mean, really there is only two options here. We either end in the goodness and glorious presence of God and all His mercy for the rest of our soul, or we either end up in the eternal torment, receiving God's wrath. Menciono esto, ahora sí, de vuelta, para que no se pierdan a lo que le acabo de decir. Su trabajo como madre y padre es conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer su pecado, para que usted pueda así crear a sus hijos en el temor de Dios, para que ellos conozcan a Dios, conozcan a Cristo, conozcan que son pecadores y puedan también ser salvos. So just to be clear, the application I'm saying is your jobs as parents is to know God. It is to know Christ. It is to know your own sinfulness so that you might be saved. And therefore then you can teach your kids who God is, who Christ is, and who they are as sinners so they too might know God, Christ, and their salvation. Ahora sí, yendo al texto. So now going to our text. Terminé, y para los que no estuvieron aquí, le hago un pequeño resumen. Recuerden, Dios muestra misericordia al que Él quiere, muestra compasión al que Él quiere, y Él también soberanamente endurece el corazón de quien Él quiere. Y esto produce la pregunta de muchos si hay injusticia de Dios, si es Dios justo en hacernos responsables de nuestro pecado, siendo que Él tiene misericordia de algunos, pero endurece el corazón de otros. So just to bring us up to speed, the last time I was here, we were talking about God who is sovereign to show mercy to who He wants and to harden the heart of who He wants. And the question is begged, is He righteous to hold us accountable for our sins if He is the one that chooses to have mercy on some and to harden others? Y la respuesta del apóstol Pablo fue rápida, concisa y clara. Él es el alfarero y nosotros somos los barros. Nosotros no tenemos derecho a cuestionar lo que Dios hace con nosotros. And so Paul's answer is immediate, it is clear. He states God is the molder, we are the lump of clay. He can do whatever He wants with us. We are in no position to question Him. So, nos quedamos en la pregunta, entonces, ¿por qué Dios tiene misericordia de algunos y no de otros? And so we left off with that question, why does God have mercy on some and not on others? Y tomé el tiempo de explicarles la ira de Dios. Y de vuelta, ahí está en su hoja,
Al reverso. ¿Qué es la ira de Dios? And so we talked about the wrath of God. And I wrote it down. It's only in Spanish, sorry. What the wrath of God is. It is the righteous indignation and anger of God against sin, in which He takes decisive action to punish it. That is what the wrath of God is. So, ¿qué es la ira de Dios? Es su enojo e indignación en contra de aquellos que lo han ofendido y han bajado su nombre, lo han pisoteado. Y Él entonces actúa de manera decisiva para castigar el pecado de aquellos que lo cometieron. Esa es la ira de Dios. Y una de las razones por la cual Dios muestra misericordia con unos y a otros no, nos dice en el verso 22, es que Dios está siendo paciente con ellos, con estos vasos de ira, para mostrar su poder y mostrar su ira, para hacer notorio su poder. So one of the reasons we get of why God shows mercy to some and not to others is because He wants to show His wrath, and He wants to make His name known. And so therefore He is patient. So déjeme nomás, cierro este punto diciéndole que Dios no está como usted y yo, padres o madres, ahí en nuestra casa, viendo a nuestro hijo que se va al mundo, pensando, ¿cuándo va a regresar? ¿O hasta cuándo le voy a aguantar que llegue a las 2, 3 de la mañana? La paciencia de Dios no es como la nuestra. Cuando Él dice que Él es paciente, simplemente significa que Él en su sabiduría sabe cuándo Él va a castigar el pecado. Pero no hay incertidumbre, ni de cuándo, ni de cómo el castigo va a venir. El castigo va a venir. So just to close this topic about His wrath, just remember, His patience is not like ours, where we are sometimes just patiently waiting to see when our children will respond, stop coming home late, get their things together, just hoping, how long are we going to have to wait? But His patience is more of a certainty of knowing what the perfect time is for Him to punish the vessels of wrath. Pero el enfoque de hoy son estos besos de misericordia. Y déjeme le digo de antemano, la única manera que usted va a entender la misericordia y la bondad de Dios es si primero se entiende la ira de Dios. So just let me tell you up front, you will never understand the mercy of God until you understand the wrath of God. Lo digo porque el propósito por el cual Dios es paciente hacia aquellos que Él va a destruir y juzgar por su pecado es para que estos vasos de misericordia puedan ver la gloria de Dios. And so the purpose of why God is patient with sinners, even though He knows He will condemn them and judge them, is so that the vessels of mercy will see the true fullness of God's mercy and glory. Dice, ahora sí, verso 23, verse 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Está diciendo que para que se hicieran notorias las riquezas de su gloria, Dios le mostró a los vasos de misericordia la ira que van a recibir
los vasos de ira. Y hizo esto porque Él preparó a estas personas de antemano para gloria. Misericordia. Eso es lo que todos queremos de Dios. Mercy. That's what we all want from God. Déjeme le hago la pregunta, ¿cómo sabe si usted conoce el Dios misericordioso? Let me ask the question, how do you know the God of mercy? ¿Cómo sabemos? Bueno, lo que el pasaje nos dice es, usted conoce la gloria de Dios y su misericordia si conoce la ira de Dios. So the answer in the text is, you know God's glory and mercy is if you know God's wrath. So, ¿qué diremos? Primero, entiende su pecado. So first, how do we know this God of mercy and wrath? ¿Cómo sabemos si conocemos este verdadero Dios de misericordia y ira? Uno, conoce su pecado. Y no estoy diciendo que conoce que peca, digo, conoce que peca en contra del Dios Santo. Do you know your sin? And I don't just mean you know you sin, but I mean, do you know you sin against a holy God? Mire, nunca va a entender la ira de Dios si no entiende que usted peca en contra de un santo Dios. You will never understand God's mercy until you realize you've sinned against a holy God and therefore deserve His wrath. So considere, le di el ejemplo, pero lo vuelvo a usar hoy. Noé. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. So just as an example, take Noah. How many people were saved in the flood? 8 people. Noah, his wife, 3 sons, 3 daughter-in-laws. ¿Qué sucedería si Dios manda el diluvio antes de que Noé construya el arca? What would happen if God sends a flood before Noah finishes the ark? Pues todos mueren. La arca fue la que salvó a Noé, a su familia y a los animales. So, si Dios no es paciente en los tiempos de Noé, todos perecerían. So if God is not patient, everyone perishes. Pero ¿qué vemos ahí? Que Dios muestra misericordia hacia Noé y por eso es paciente al castigar el pecado y el diluvio viene cuando tiene que venir, pero en el tiempo perfecto para que Noé y su familia y esos animales se salven. So we just see God's mercy towards Noah in being patient in punishing the sin, yet in the perfect time sent the punishment. Ahora, cuando yo digo que si usted ve su pecado, la pregunta en esta ilustración es si usted se ve como aquellos que están fuera de la arca, que merecen estar fuera del arca. The question when I say do you see your sin is, do you actually see yourself actually deserving to be on the outside of the ark? Sí, la mayoría de nosotros pensamos que merecemos un pasaje hacia adentro de la arca. No, y hasta nos ofendemos si no nos dan asiento de primera clase, ¿no? You know, the problem is we actually think we deserve a spot in the ark. And we complain if we don't get a first class seat. Pero si usted no ve que usted también merecía estar fuera del arca, no entiende su pecado. If you don't see that you actually deserve to be outside the ark, you don't see your own sin.
Usted dirá, no, pastor. Hermanos, Adán y Eva pecaron una vez. El mundo quedó maldecido. Usted y yo quedamos maldecidos. Fueron desechados del huerto del Edén. Y deberían de haber muerto en ese día. I mean, if we don't get the fact that Adam and Eve just sinned once, and God cursed this earth, cursed us, cursed them, threw them out of the garden. No, de vuelta, no estamos entendiendo la consecuencia de nuestro pecado. 2, tiene que ver realmente la ira de Dios en su santidad y cómo Él es justo. Second, you have to see the holiness of God and how He is just. Mire, este es el problema. Y se lo digo. This is the problem. Usted peca contra Dios, ¿cómo se reconcilia ahora? You've sinned against God. How do you get reconciled? ¿Usted cree que le va a poder traer un sacrificio a Dios y decir, Dios, perdóname porque pequé contra ti? Y ese sacrificio y ese perdón va a ser suficiente para que Dios diga, ok, te perdono. Like, do you actually think you could sin against God, bring a little offering, bring a little sacrifice and say, God, I'm sorry, forgive me? And it's going to be okay? Usa tocó el arca del pacto, y cayeron muertos. Uzzah touched the Ark of the Covenant and was smited instantly. El pueblo de Israel adoró el becerro de oro. ¿Sabe lo que pasó? Miles de personas fueron ejecutadas a manos de los mismos israelitas. The worship of the golden calf. Look at the punishment. Vean lo que pasó cuando ofrecieron fuego extraño. Los hijos de Aarón fueron consumidos en fuego por ofrecer fuego extraño en la adoración de Dios. Look at the sons of Aaron. They were consumed. They were smited because they offered strange fire in the worship. Vea a Ananías y Zafira. Cómo cayeron muertos por mentirle al Señor. Look at Ananias and Sapphira. They lied to the Spirit of God and they died instantly. Hermano, actuamos como que no estamos leyendo la Biblia y vemos el severo castigo, como que Jesús nos dijo que estas personas serán echadas donde será el lloro y el crujir de dientes. Donde el gusano no muere y el fuego no apaga. Like we act like we don't hear the words of Jesus saying that these people will be tossed, where there will be crying and gnashing of teeth, where the worm will not die and the fire will not cease. Este castigo es severo porque Dios es santo. Y si usted piensa que de vuelta que es severo, no entiende que Dios es justo. El castigo de Dios es justo. And again, if you don't understand this, it's because the severity of the punishment is because God is just in defending His holiness. Pero, 3. Esto culmina en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Estamos diciendo que Dios nos permite ver, entender y contemplar todo esto. Incluso nos deja contemplar el castigo más severo. De todos los ejemplos que le di, déjeme le doy el más severo. And so this comes to a conclusion in God's mercy, because it is God's mercy that lets us see all these truths and see the severity of His punishment. But actually the ultimate, the most severe of all punishment for sin is when we see Christ and what He suffered at the cross. Cuando vemos a Cristo crucificado y lo que Él sufrió, entonces entendemos
la severidad, la ira y la misericordia de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que le plació a Dios aplastar a su Hijo. Hablando de Jesucristo en la cruz. Hablamos de que la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo por el pecado. El justo cargando nuestro pecado, recibiendo la ira completa de Dios por ese pecado. El que usted piense que su pecado realmente no es nada, realmente lo que está haciendo es diciendo que el sacrificio de Jesucristo realmente no fue tan grande. So when we realize what Christ did on the cross and the wrath that was poured upon him for our sins, when we make light of our sin, we're making light of the death of Christ and his sacrifice. Pero eso termina en misericordia, ¿por qué? Porque en vez de recibir eso, en vez de recibir la ira de Dios y el castigo de nuestro pecado, Dios nos ha dado misericordia y ha mostrado su bondad. And so this lets us see that actually God's mercy that shows us what we deserved, but actually did not give us that, but gave us mercy. Déjeme le leo lo que la misericordia de Dios es, la bondad de Dios es. Éxodo capítulo 34. So I'm going to just, if you want to read what the goodness of God is. Exodus chapter 34. Verso 5. Exodus 34, verse 5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguno modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es la bondad de Dios? ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que perdona nuestros pecados. Que en vez de castigarnos, Él tiene piedad, compasión, misericordia de nosotros. So, cuando Pablo dice que Dios de antemano creó besos de misericordia, está diciendo que Dios, en vez de derramar su ira sobre estas personas, ha decidido derramar toda su bondad, todo su bien. And so when we go back to Paul and he says that there are vessels of mercy, we are seeing that these are people that will not receive the wrath of God, but will receive the complete goodness of God. Los besos de misericordia son personas que reciben todo lo bueno de Dios. Reciben el perdón de sus pecados. Ahora, déjenme concluyo con este pensar. Bueno, si sus pecados no han sido perdonados, ¿ha recibido la bondad y misericordia de Dios? Let me just ask this. If your sins are not forgiven, have you actually received the mercy and goodness of God? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal si usted todavía está muerto en su pecado?
What if you are still dead in your sin? Por eso comencé diciéndole que tenemos que ver estas verdades. El Dios justo, lleno de ira, pero también lleno de bondad. Porque si usted entiende y ve que el Dios bueno no puede tener por inocente al culpable, está obligado por su bondad el castigarnos. And I hope you see this, that because God is good, He must punish all sinners. He cannot have them as innocent. Y decir que tenemos la misericordia de Dios es decir que en vez de que Dios nos castigara a nosotros por nuestro pecado, Él nos perdonó y en nuestro lugar castigó a Jesucristo. And so to say that we have received the mercy of God is to say that we are forgiven of our sins, and instead of receiving His punishment, Christ receives our punishment. So, hago círculo al principio. Si sus hijos y usted no ven su pecado, no ven la ira de Dios y no ven la misericordia de Dios en Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús tuvo que hacer en la cruz, ¿de qué sirve todo lo que tiene o no tiene? I mean, back to the beginning, what good is it if you don't see God's wrath and punishment for sin, your sin, if you don't see His mercy and what Christ had to pay for it? If you or your children don't see this. De vuelta, ojalá me entiendan. Yo podría haber escogido, y no es que sea malo, predicar de Proverbios 31 y hablar de qué es lo que hace que una mujer sea una mujer virtuosa. Cuida su hogar, todo eso. Pero si se está yendo al infierno, ¿de qué importa? Que es una buena esposa y madre. I mean, back to the point. What does it matter that I preach from Proverbs 31 about what makes a good mother and wife if at the end of the day she could be a good mother and wife and still go to hell? El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. This is why the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Y ojalá me estén entendiendo. Para poder decir que son vasos de misericordia, usted tiene que verse allá donde merece estar, bajo la ira de Dios, pero entiende que usted puede ir en arrepentimiento y fe y clamar a Dios para que lo salve y lo perdone. I mean, understand this. To be a vessel of mercy is to understand that we deserve the wrath of God for our sins. But in His mercy, we can come in repentance and faith and plead and ask for forgiveness that He would save us. Se lo puedo decir con toda certeza. Si usted hoy no puede ver su pecado y cómo usted merece la ira de Dios, no puede ser salvo. Let me just be that clear. If you do not see your sin and how worthy you are of God's wrath, you cannot be saved. Porque los vasos de misericordia ven eso y de vuelta claman por misericordia. Because the vessels of mercy see this but call upon God's mercy. So, ¿cuál es la respuesta? Si usted entiende quién es Dios, su ira, su severidad, y usted entiende su pecado, por más pequeño o grande que sea, que merece, la paga es muerte, dice la palabra de Dios. So let's get this straight. If you see your sin, it doesn't matter small or big, it is worthy of death because the wages of sin is death. ¿Qué hacemos? Clame,
Arrepiéntase. Vaya a su cuarto y póngase de rodillas y le implore a Dios que le perdone y le salve. Amén. Plead with God. Get on your knees. Go to your room and beg for His forgiveness. Repent of your sin. Porque ¿qué sucede? Estos vasos de misericordia que claman a Dios en arrepentimiento y fe, reciben toda la bondad de Dios. Because what happens when we call upon Him in repentance and faith? We are vessels of mercy that receive all the goodness of God. Y déjenme les digo, tengo 38 años, tengo 10 años en el ministerio, tengo más de 25 años como cristiano y déjenme les digo, no hay lugar donde voy que toda la gente lo que quiere realmente y simplemente quiere es lo bueno de Dios. I mean, I've been a Christian for more than 25 years. I've been a pastor for 10 years. I mean, I'm 38 years old and I've seen it everywhere. We all just want the goodness of God. Y usted no puede recibir la bondad de Dios al menos que reciba su misericordia. Y solamente puede recibir su misericordia si entiende quién es Dios, lo que Cristo ha hecho y lo que su pecado merece, para que usted pueda clamar. Y si usted llega a ese punto, puede decirle a su hijo, mira, hijo, prepárate, sé un buen hombre, pero al final del día, si tú no te arrepientes y vienes a la fe de Cristo, también tú vas a perecer. I mean, this is ultimately the conclusion that if we are vessels of mercy and we do know who God is and we do know what Christ did and we do know our sin and we do come in faith and repentance, we can go to our kids and tell them, you know, great, good grades, hardworking, but at the end of the day, if you don't repent of your sins, you will perish as well. So sea un buen padre, sea una buena madre y proclámenles a Cristo a sus hijos. Proclámenles el Evangelio. El resultado, déjenselos en manos de Dios. At the end, the results, we leave up to God. But the honest truth about what makes us good parents is that we are known by Christ, we know who He is, and we actually preach the good news of Christ to our kids. Lo que de vuelta nos hace al final del día esos padres dignos de honor es que somos conocidos por Cristo y conocemos quién es Él y les predicamos a nuestros hijos quién es Cristo. Entonces, vamos a concluir, pero no quiero que pierdan esto de vuelta. Si usted hoy en su corazón reconoce su pecado y reconoce que Cristo murió por su pecado y en fe clama a Él pidiendo perdón y con un corazón arrepentido, le sigue, toda la bondad de Dios irá con usted todos los días de su vida. Just to make it clear as we end here, if you come before Christ, repenting of your sin, confessing your sin to Him, and in faith believe what He did for you on the cross, and you give your life to Him, all the goodness of God will be with you all the days of your life. ¿Y por qué termino así? Romanos capítulo 12, verso 1. Oh hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificios vivos ante Dios, porque es vuestro culto, vuestra adoración a Él. Romans, and this is why I end with give your life to Christ, because Romans 12:1 it says, I beseech you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifices,
because it is your worship to Him. No hay fe, no hay arrepentimiento, no hay misericordia, sino culmina con una vida entera consagrada a Dios. There is no repentance and faith and mercy if it is not conclude with the whole life surrendered to Christ. Seamos reconciliados con Dios. Let us be reconciled with God through Christ. And let us preach this gospel to our kids. Reconciliémonos con Dios a través de Cristo y prediquémosle este mensaje. El día que usted muera, el día que yo muera, el día que ellos mueran, todos seremos juzgados con la misma vara. Just remember, when you die, when your kids die, we will all be judged by the same measure by God. So, hermanos, alegrémonos porque hay misericordia, hay perdón de Dios en Cristo Jesús. So let us rejoice because there is mercy, there is forgiveness of God in Christ Jesus. Solo que Dios nos dé ojos para ver. Just that God will give us eyes to see and a heart to believe y un corazón para creer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tus misericordias y tu bondad con la cual nos has perdonado en Cristo Jesús. No hay más que puedo decir más que gracias. Que tomaste mis pecados, los pusiste sobre Cristo. Padre, Él pagó ahí cada uno de ellos. Solo te ruego que me dejes ver tu misericordia día a día. Y que al ver tu amor y tu misericordia, sea yo, Padre, impulsado a amarte más, a adorarte más. Oh Padre, muéstrame mi pecado para que yo también pueda, Padre, reconocer cuánto te necesito aún hoy. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.